La semana pasada estuvimos hablando de la reforma. Solo pudimos tocar dos de los 5 pilares de los cuales los reformadores resumieron el Evangelio, por así decirlo. Un poco recordando el contexto de lo que hablamos la semana pasada, hablamos de sola escritura, donde mencionamos que la escritura es la máxima autoridad que rige la vida del hombre en términos de práctica y de creencia, y hablamos del principio de sola fide o sola fe, en el cual el hombre puede acceder a la salvación por este don que Dios le da, para que el hombre pueda creer y para que el hombre acceda a esta gracia. Eso lo estuvimos desarrollando, lo recuerdo un poco para que estemos en contexto. Mencionamos que en esa edificación, si estableciéramos 5 pilares, el fundamento de esa edificación era sola escritura. Los 3 pilares que sostienen esa edificación era sola fe o sola fide, sola gracia y solo Cristo. Y la cúspide de esa edificación era soli Deo gloria, que es para la gloria de Dios todas las cosas. Así que logramos desarrollar esos 2 principios y hoy vamos a tener la secuencia de esta doctrina que los reformadores dieron su vida para que la verdad del Evangelio obviamente pudiera seguir corriendo y para, la misma palabra lo dice, reformar todo lo que la Iglesia Católica había establecido como una verdad, ¿cierto? Sabemos que la reforma empezó, o lo que hizo que se manifestara fue la venta de las indulgencias, y por eso Dios en su providencia usó la vida de estos hombres para que nosotros pudiéramos obviamente volver al fundamento de todas las cosas, que es su palabra, y entender la obra consumada de nuestro Señor. Hoy voy a hablarles de solo gracia, solo por gracia, y yo quiero que me acompañen a Efesios capítulo 2, versículos 4 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 9 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien, poco tiempo después de la caída del hombre, eso lo mencionamos un poco la semana pasada, vimos cómo la raza humana empezó a corromperse, ¿cierto? Al grado que Dios se vio en la necesidad de juzgar toda la tierra por las condiciones, obviamente, de la humanidad, y eso está descrito en Génesis 6, versículo 5, y se los voy a mencionar acá rápidamente. Anote, hoy vamos a leer mucha palabra para que después sea como los hermanos de Berea y usted investigue y lo vea en casa y vea que lo que se está hablando es su palabra. Génesis 6:5 dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Aquí las palabras que resalto es donde dice: y que toda intención de los pensamientos del corazón. La segunda palabra es siempre el mal. Estas 2 palabras hablan con elocuencia, obviamente, lo corrompido que estuvo el mundo a poco tiempo de la creación como fruto del pecado por la desobediencia del hombre. Y desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, el ser humano ha dado evidencia que lo único que hay en su corazón es maldad, lo dice su palabra. Ahora vemos que solo la gracia de Dios es lo que ha podido
salir en la búsqueda del hombre que no busca a su creador y no busca a su redentor. Y eso lo vamos a ver más adelante. El hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios porque está muerto espiritualmente. El hombre no tiene esa capacidad, no está habilitado, no es la condición para que él pueda llegar a Dios, obviamente por su fuerza, porque lo domina esa naturaleza de pecado, pero vemos que esa gracia es la que busca al hombre, en este caso Dios mismo, y vemos su obra. En la época de Isaías, vemos que él era el hombre recto en Israel, un profeta mesiánico. Muchas de las profecías de Cristo fueron habladas a través de su vida, y él tiene un encuentro con la santidad de Dios. Esto es algo que hemos desarrollado acá en la casa. Eso está en Isaías 6:5. En esta visión que tiene Isaías y el encuentro con el Señor, él le dice: entonces dije, ay de mí porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Vemos un hombre que vivió en rectitud, un hombre que fue considerado, como se los mencioné, el profeta mesiánico, pero cuando se revela la santidad del Señor, él reconoce la condición de pecado, y esa es la condición del hombre sin Cristo. Eso es lo que nos hace ver cuál es nuestra condición en nuestro corazón, porque esa es la tendencia del hombre sin Dios. Eso lo mencionamos la semana pasada en la doctrina de la depravación total, que el hombre es malo por esa herencia que tenemos del pecado de Adán y Eva. El profeta justo se considera de labios impuros. Vemos también a un gran hombre, a Daniel, un profeta también del Antiguo Testamento, integró al orar. En cierta ocasión dice en Daniel 9:5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel se había considerado, aunque delante de los ojos de los hombres podía ser justo, él aún se considera un hombre pecador. Job, también un hombre intachable, de acuerdo al veredicto de Dios, como lo dice Job capítulo 1, es un hombre que termina pecando contra Dios al cuestionar su bondad y su soberanía. Entonces, vemos que la condición del hombre es malo en su corazón. Más adelante, el teólogo por excelencia del Nuevo Testamento nos habla de esa condición. Eso está en Romanos 3, del 10 al 18. Como está escrito, el apóstol Pablo allí nos dice en esta carta magistral que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, venenos de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto lo dice Romanos 3, del 10 al 18. Y notemos lo siguiente, notemos cuán absolutas son las declaraciones que establece la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, la verdad, ¿cierto? Y dice, no hay justo, no hay uno. Nadie es justo, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, se hicieron a una inútiles y no hay temor de Dios en sus ojos. En conclusión, vemos que todas las facultades del hombre están teñidas por el pecado, la mente, el corazón, la voluntad, las obras, todo está teñido de maldad en el interior del corazón. La mente del hombre queda entenebrecida, eso lo habla 2 Corintios 4:4. El corazón del hombre es un corazón de piedra, según Ezequiel 36:26.
y la voluntad del hombre quedó completamente esclavizada al pecado. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26. Entonces, vemos que la palabra nos habla que para el hombre era imposible salvarse. El hombre en su fuerza no puede salvarse. Desde la herencia de Adán, el hombre no está capacitado para que pudiera alcanzar la salvación. Recuerden que en el contexto que se desarrolla la Reforma, la Iglesia romana decía que el hombre se salvaba por medio de la fe, obviamente, que Dios da, pero también el hombre debía colaborar en sinergia con dichas obras a través del sacramentalismo. Es decir, el hombre tenía que hacer ciertas prácticas donde se iba santificando, y en ese camino Dios podía encontrarlo al ver que sus obras eran justas y Dios podía darle la salvación. Pero vemos por las Escrituras que eso es imposible. Es imposible. Nosotros nacemos pecadores, como lo mencionamos en el Salmo 51. Esa es la herencia que nosotros tenemos. Por eso la inclinación del hombre no redimido siempre a ir al mal, en su interior, en su corazón. Esa es la tendencia por esa herencia del pecado. Ahora, vemos a través de esta doctrina la gracia y la justicia de Dios frente a las obras del ser humano. Entonces, definamos qué es la gracia de Dios. Humanamente, es imposible definir a Dios con palabras, porque Dios es eterno. Él es todos sus atributos y no nos va a dar la vida para poder conocerle en su totalidad. Pero necesitamos que el intelecto tenga y conciba una idea de lo que Dios es, cómo se ha revelado esos atributos a través de lo que las Escrituras dicen. Entonces, Dios no es envasable a un concepto humano, no podemos envasar a un Dios eterno a palabras, pero podríamos decir que la gracia de Dios es aquel atributo por medio del cual Dios nos concede lo que no merecemos. Algunos definen la gracia simplemente como un favor inmerecido de Dios. Es uno de sus atributos. Y igualmente la justicia es la parte de su carácter que garantiza que su ley santa sea cumplida y que a la vez asegura que lo que fue bien hecho sea recompensado y lo mal hecho sea castigado en su tiempo. Hay una cita busqué de Martin Lloyd-Jones en el Sermón del Monte, tomo 1. Él lo define de la siguiente manera. Este gran teólogo dice que la gracia, ese es el don maravilloso de Dios que, habiendo liberado al hombre de la maldición de la ley, lo capacita para cumplirla y para ser justo como Cristo, porque Cristo cumplió dicha ley a la perfección. Entonces, necesitamos entender lo siguiente: la salvación de Dios es un regalo que Él concede al hombre de forma inmerecida. Dios da la salvación porque nace de Él, no porque nosotros la merezcamos, no porque nosotros hagamos buenas obras o nos portemos bien, Dios nos va a dar salvación. No, es algo que nace del deseo de su voluntad. Es solamente porque Dios así lo quiso, porque Él es soberano, porque Él es el creador, porque Dios hace con sus criaturas y su creación como Él quiere, porque Él es el autor y Él es el que tiene el derecho para hacer eso. Pablo explica en Efesios 2:8 que por gracia hemos sido salvados por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Entonces vemos que es un regalo y que es otorgado por esa gracia, que obviamente es un atributo de Dios. La gracia excluye la posibilidad de que los hombres puedan obviamente contribuir a su salvación, porque es un regalo. Ningún texto en la Biblia puede ser tan claro como lo dice Romanos 11:6, que dice: pero si es por gracia,
ya no es en base de obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Usted cuando va a trabajar, los que trabajamos contratados, por así decirlo, usted le asigna un horario de trabajo. Usted trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde, tiene una hora de colación en el día y usted trabaja de lunes a viernes. Usted tiene que presentarse todos los días en ese horario y cumplir con las asignaciones que tiene. A fin de mes, usted recibe una retribución de dinero porque usted se esforzó todo el mes para recibir esa retribución. Así funciona el sistema económico y todo lo que vemos a través del trabajo. Entonces, el sueldo que estamos recibiendo, lo estás recibiendo por las obras que tú hiciste. O sea, se te está pagando porque tú invertiste tiempo para que recibieras eso. En el caso de la salvación, no es así. Nosotros no hicimos nada para que Dios viniera a salvarnos. Y eso es lo que Pablo habla y dice que es una locura del evangelio, porque el Dios que creó todas las cosas viene y nos da la salvación de forma gratuita. Y a nosotros en nuestra mente humana nos cuesta concebir eso. ¿Por qué? Porque en este siglo hemos sido tan moldeados, sobre todo por el egocentrismo de lograr las cosas por nuestras capacidades, nuestra fuerza, que no podemos entender cómo esa gracia se dispensa. ¿Sabe qué es gracia? Como lo definía Martín Lloyd, si esa gracia es el favor inmerecido de Dios, véalo de la siguiente manera a través de este ejemplo. Usted va a trabajar un día de su jornada laboral y faltan los 30 días restantes del mes y aún así su jefe llega y le da el sueldo completo. Y aparte que le da el sueldo completo, le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un bono más, te voy a dar 1 millón más de pesos de bono. Eso es exactamente lo que Dios hizo a través de la salvación. Y eso es la gracia de Dios, algo totalmente inmerecido por nuestros méritos, porque Dios lo que vio fue los méritos de Cristo para que nosotros pudiéramos disfrutar de este don que es la salvación. Juan 1, 12, 13 dice, pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. La salvación sigue siendo una obra de Dios, entonces, desde principio a fin. Vemos que no es porque el hombre quiere hacerlo, no es porque el hombre tenga la capacidad para hacerlo, no nacen de sangre, no es un nacimiento natural, no es por la voluntad del ser humano, es únicamente por la voluntad de nuestro Dios. Entonces, eso es lo que los reformadores obviamente establecen esta doctrina, porque Roma decía, y como se lo mencioné anteriormente, el sinergismo, tenías que colaborar a través del sacramento, la penitencia, a través de la gracia de la justificación y todo lo que se lograba a través de las obras de los hombres. Por lo tanto, la persona debía consentir y cooperar con esta gracia infundida hasta tal punto que la verdadera justicia sea inherente al creyente, en cuyo caso Dios lo declaraba justo a esa persona. Miren toda la deformación de la verdad en ese momento, en ese contexto histórico, lo que estaba pasando. La gente pagaba por su salvación. Los pobres no tenían derecho a acceder a esa salvación porque no tenían recursos, no tenían cómo pagar penitencias a Roma, no tenían cómo pagar indulgencias a Roma. Y Martín Lutero, cuando vio eso en su viaje a Roma en el año 1510, eso fue lo que lo revolucionó por dentro, porque él vio toda la corrupción del clero y él notó que Dios no podía obrar de esa forma porque entonces la salvación los pobres no podían acceder. Y la salvación es para todo, toda lengua, toda tribu, toda nación. Aquellos que Dios ha predestinado son los que Dios va a llamar y los que Dios va a salvar. El acceso es para todos,
pero era entender que esa salvación nace de Dios y que era totalmente gratuita por medio de la gracia. Como les mencioné, el apóstol Pablo fue la persona que mejor elaboró la doctrina de la salvación por la gracia en el Nuevo Testamento. 25 años después de la salvación del apóstol Pablo, en madurez, en el entendimiento y a través de la experiencia de vida, Pablo escribe en su magnum opus, que significa en su obra maestra, describe los detalles de esta salvación por gracia. Romanos 9, anota ahí, 9, del 9 al 18. Dice, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Eso está en Romanos 9, 9, 18. Veamos los hechos de lo que Pablo describe a través de estos versículos mencionados. Vemos dos hermanos en un mismo vientre, concebidos por un mismo padre y una misma madre. Pero vemos que hubo una elección que nace de Dios, del menor sobre el mayor, lo contrario a lo acostumbrado, obviamente por el pueblo hebreo y sus costumbres. El primogénito, aquí no se cumple, vemos la elección de Dios sobre el menor y que el mayor obviamente serviría al menor. Si vemos, la elección se hizo antes de que los hermanos hubieran decidido algo. Antes de que hubieran hecho algo bueno o algo malo, ya la elección estaba hecha. La elección se hizo para que el propósito de Dios en esa elección se cumpliera. La elección no se hizo por las obras. Vemos que esa elección fue una manera de manifestación de pura gracia. Dios elige al menor por pura gracia, porque es su atributo. Él es eso y Él quiso que así fuera en su voluntad soberana. No por las obras, no por lo que hayan hecho, solamente porque nació de Él en su propósito eterno. Y vemos que en toda la historia bíblica hay un Dios que escoge al que Él quiere por diversas razones, algunas desconocidas para nosotros. Vemos desde el principio en Génesis, Dios elige a Abraham cuando éste no lo estaba buscando. ¿Por qué Dios no elige al padre de Abraham o a su hermano? ¿Por qué elige a Abraham? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué tenía Abraham para que Dios se fijara en él? Porque pudo haber sido su padre y hubiera experimentado todo lo que Abraham experimentó. Porque Él es soberano en su elección. Vemos que Dios elige al pueblo judío como nación santa. Eso está en Deuteronomio 7. ¿Por qué Dios elige a la nación más pequeña? Para darse a conocer, para mostrar su pacto. ¿Por qué los elige a ellos? ¿Qué tiene la nación de Israel tan especial para Dios? ¿Por qué no eligió otro? Vemos que Dios elige a los profetas. Incluso Jeremías, desde antes de ser concebido, esto está en Jeremías 1:5, antes del vientre de mi madre, ya lo había llamado. Y Pablo dice algo similar en Gálatas 1:15 con respecto a lo que dijo el profeta Jeremías. Entonces,
vemos que la elección nace de Dios. Él es el que elige, Él es el que decide a quién manifiesta esa gracia. Y vemos que la experiencia en el Nuevo Testamento de los apóstoles no es nada diferente. Vemos en esa elección con respecto a Cristo en Juan 15:16, en el versículo A, el Señor les dice: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Si usted está acá sentado hoy en esa silla, siendo expuesto a su palabra, no es porque nació en su corazón, es porque Dios en su providencia lo tenía establecido que así fuera establecido. Si usted hoy disfruta de la gracia, no fue por las obras de justicia que usted hizo, fue porque Dios mismo se plació en regalarnos la salvación y que disfrutáramos de esa realidad que hoy disfrutamos en Cristo. Ahora, vemos que la elección nace de Él, vemos lo que es la gracia un poco y veamos la razón de nuestra salvación. El versículo anterior que leímos en Efesios 2 dice que la razón por la cual Dios decide salvarnos, obviamente no radica en nosotros, sino por la benevolencia de su ser. En Efesios 2 él cita y vemos las motivaciones de nuestra salvación. 1, vemos las riquezas de la misericordia de Dios, uno de sus atributos. Vemos el amor incondicional de ese Dios y vemos esa gracia infinita que la expresa obviamente en salvación. Todo esto lo motivó a darnos salvación cuando estábamos muertos en delitos. Así lo expresa el apóstol Pablo, Efesios 2, del 4 al 5. Y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Hay 3 palabras clave en este versículo. Habla de misericordia, habla de amor y habla de gracia. 3 palabras que están muy relacionadas en cuanto a nuestra salvación, que tienen un significado obviamente. Algunos han definido la gracia como recibir aquello que no merezco, ya lo mencionamos anteriormente. No merezco el cielo, ninguno lo merece, pero obviamente por la gracia de Dios, por medio de Cristo, me da entrada a su presencia. Ahora, hay algo que en estas 3 palabras debemos de definir. No es lo mismo misericordia y no es lo mismo gracia. Aunque parecen palabras similares, que son atributos de Dios, no es lo mismo. Y esto yo lo veía un ejemplo de la vida diaria. Voy a hablar un poco de esto. Yo veo siempre a mi esposa en la mañana, atiende a Martín, un hijo espiritual amado en el Señor. Y veo cómo ella está dedicada a él, cómo lo atiende, cómo lo cuida. Hay veces que Martín, como está creciendo, no se está portando muy bien. Vemos cómo su naturaleza de pecado empieza a manifestarse cada vez más, porque esa es la naturaleza con la que el hombre viene. Incluso hay advertencias dentro de la casa y ya le estamos enseñando lo que él no debe hacer. Él aún así viola dichas reglas. Sobre todo los enchufes, ¿cierto? A las guaguas les gusta meter los dedos ahí, sacarlo. Si lo hablamos en términos de justicia, ¿qué cree que le tocaría a Martín? Como el buen chileno diríamos, ¿cierto? Porque está violando lo que se había establecido como medida. Pero yo veo que aunque él lo merezca, veo que Erika solamente le habla fuerte y lo corrige a través de las palabras. Ahí vemos una expresión de la misericordia, porque el castigo que él merecía no lo está recibiendo por la acción que hizo. Y no solo eso, vean la misericordia cómo se manifiesta ahí, y luego veo que Erika lo toma, se lo lleva al parque y aparte le da un helado.
Hermanos, eso es gracia. Lo que no merecíamos. Aquello que no tenía nada que ver con nosotros, solo porque Dios en su naturaleza y en su expresión de persona es bueno, Él nos da la salvación a nosotros. Los vemos a través de este ejemplo, en la manifestación de la gracia. Nosotros estábamos muertos en pecados, en delitos, y Dios no nos pagó conforme a nuestras obras, sino conforme a la justicia de Cristo. Y Dios aún así, aparte de esto, nos otorga la salvación, nos otorga la fe para creer en Él y para que disfrutemos de esa gracia inmerecida. Vea, dimensione esto, la obra de la cruz. Es un término que hablamos muy a la ligera, la gracia de Dios, pero gracia experimentamos todos los días. Usted se levanta y hay gracia de Dios en su vida. Dios nos da recursos, no porque nosotros los merezcamos, porque es manifestación de su gracia en nuestra vida. Mateo 5:45 habla un poco más de ese concepto de la misericordia. Mateo 5:45 y dice, leo desde el 44. Pero yo digo, ama a tus enemigos, oras por los que te persiguen. El Señor hablándole a sus discípulos. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Esto es lo que se conoce teológicamente, y lo ha hablado nuestro apóstol en la casa, como gracia común. ¿Por qué Dios es bueno con los que son malos, con los que no le conocen? Usted ha visto gente que no conoce a Dios y gente que su vida da un testimonio que usted dice, ¿cómo ese hombre o esa mujer está en la condición que están? Y los ve que prosperan y los ve que logran proyectos y todas las cosas que pueden lograr y no son personas buenas, y usted dice, ¿cómo son prosperados? Y ahí la palabra nos está diciendo que el Señor amanece tanto sobre los malos como los buenos. Y eso es la misericordia de Dios, lo que se conoce como gracia común. Dios por su naturaleza bendice toda su creación, porque Él es bueno, no por lo que ellos merezcan, porque la ira de Dios un día va a ser saciada sobre aquellos que no le conocen y de esa forma va a ser glorificada. Los pecadores hoy en día se jactan, llevan la vida que quieren, hacen la vida como la quieren y se jactan de lo que terrenalmente hoy tienen, pero un día la justicia de Dios va a ser saciada. Cuando estén delante del trono y juzgados por las obras, ahí su ira va a ser saciada y glorificada. Pero aún así en el desarrollo de la vida hoy vemos cómo Dios bendice a esas personas, y eso es la gracia común que Dios da porque Él es bueno. Por eso Dios preserva la creación y a aquellos que no le conocen, porque es su atributo ser así. Ahora hay una gracia especial, no lo voy a desarrollar mucho porque esto se ha hablado en la casa, pero hay una gracia especial para los que somos hijos, que obviamente, imagínense, si nosotros estando muertos en delito, en pecado, Dios nos rescata y aún así Dios nos bendice, ¿cuánto no más si somos hijos de Él? Y esa es la gracia especial que recibimos de nuestro Señor. En Efesios 2:4, cuando Pablo nos dice cuál es la razón por la que Dios es misericordioso con nosotros, ahí vemos que es por el gran amor con que nos amó, y ese amor con el que nos amó dio como resultado tres cosas. En Efesios 2, que es el versículo que leímos, Dios nos dio vida juntamente con Jesús, nos resucitó juntamente con Él
y nos sentó en esos lugares celestiales. El amor de Dios tiene características especiales. Podríamos comenzar diciendo que es incondicional, eterno, incomprensible. Eso está en Romanos 5:10, anote para que después lo vea con calma. El amor de Dios es eterno, eso lo revela Jeremías 31:3, cuando dice: con amor eterno te he amado, por eso te ha traído con misericordia. Su amor motiva su gracia. Vemos que el amor de Dios es dadivoso o altruista, es distinto al amor nuestro, porque la mayoría de nosotros amamos de forma imperfecta y es así por la naturaleza que queda en nosotros de pecado, por necesidad. Amamos porque te necesito, amamos porque es la necesidad que hay en nuestro corazón, amamos porque tú me haces sentir bien, hablando del amor de pareja. Pero Dios no ama de esa forma, porque Él es altruista, es dadivoso, es la expresión de Él en ese atributo. Algunas características de esa gracia de Dios, ya que definimos gracia, vemos que es inmerecida. ¿Por qué? Porque la misma definición del concepto de gracia excluye todo mérito del hombre. Hablamos, recuerde el ejemplo del salario. Vemos que los seres humanos hemos sido beneficiados con su gracia, gracia común, y los hijos hemos sido beneficiados con esa gracia especial que nos dio acceso a la salvación. Mateo 6:26 nos muestra aún cómo la gracia común preserva la creación y cómo esa gracia común restringe el pecado en la vida del hombre. Eso está en Génesis 26. Veamos qué es lo que dice la escritura ahí. Dice: entonces Dios le dijo en el sueño: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. En ese contexto de Génesis 26 es cuando Abraham está con su esposa y el rey, busquémoslo rápidamente, Abraham engaña a Abimelec diciéndole que su esposa era su hermana, y el rey, obviamente, Abraham temía por su vida, que lo fuera a matar el rey, y Abraham le cede la esposa al rey Abimelec, y Dios le dice esto en el versículo 6: yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no dejé que la tocaras, porque Dios le revela en un sueño al rey que obviamente iba a desatar su ira sobre él por este pecado. Y el rey se arrepiente y le dice: yo no lo hice porque yo lo engañé, yo no sabía, fui engañado, porque él me dijo que era su hermana, es el contexto, y ahí Dios le responde esto. Veamos lo siguiente, veamos cómo esa gracia común preservó para que este hombre no pecara. Porque dice: yo te guardé de pecar contra mí, por eso no dejé que la tocaras. La gracia común de Dios es lo que preserva, y vemos hombres que manifiestan expresiones de bondad. Usted ha visto personas o ha escuchado por ahí que dicen: esa persona es buena, es excelente, solamente le falta Cristo. ¿Lo ha dicho? Porque es buena con sus hijos, con su esposa, es dadivoso. Vemos tantas expresiones de bondad. Y cómo el ser humano que está depravado sin Cristo, porque vimos la condición del hombre, ¿cómo puede expresar esa bondad si no tiene la imagen de Cristo para expresar esos atributos transferibles? Y eso es gracia común de Dios.
vemos que hay hombres y mujeres que se comportan de esa forma, es porque la gracia de Dios es lo que activa la conciencia del hombre para que pueda operar de esa forma y para que no sea consumido por el pecado de la naturaleza que lo habita. Es una expresión de esa gracia común. Por eso Dios preservó al rey Abimelec para que no pecara contra él, pero él no era el pueblo elegido de Dios. Ahora, la gracia especial de Dios para los hijos nos preserva en Cristo, porque Dios nos preserva en esa esfera donde hoy nos desarrollamos, que es la vida del hijo. Y su gracia es lo que nos permite seguir avanzando en esta carrera que obviamente hoy estamos militando. Mire la expresión de la gracia de Dios en todo, en todo. Por eso yo le decía que usted se levante y hay gracia de Dios en su vida. Usted va al trabajo y ve la gracia de Dios en todo, en todo. Segunda característica de esa gracia, es soberana, porque depende de que Dios tiene misericordia, eso lo leímos en Romanos, depende del que Él quiere. Y ahí pensamos a veces que Dios puede ser injusto, porque Él tiene misericordia del que Él quiere. Y nosotros como criaturas creadas de Dios tenemos el derecho de decirle al Creador de por qué Él decide hacer lo que hace. ¿Estamos dispuestos a respetar esto, su decreto, su voluntad soberana? La tercera característica que vemos es que esa gracia es suficiente. Segunda de Corintios 12:9 dice, y Él me ha dicho, bástate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Es suficiente esa gracia. Bástate en mi gracia para que mi poder se perfeccione en la debilidad. El hombre en la salvación no se puede resistir porque Dios es el que cambia la condición interna del corazón humano para que se acerque a Dios y estemos de nuevo en comunión en ese camino que se había perdido. Vemos que esa gracia es justificadora. Tito 3:7 y Efesios 2:8. Tito 3:7, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces, entendiendo un poco lo que es la gracia, vemos cómo opera esta gracia, algunas características de esa gracia. Hermano, esto es solo una pincelada de lo que es la gracia de Dios, porque pudiéramos pasar años desarrollando y hablando y no nos alcanzaría la vida, como dije al principio. No crea que todo está englobado solamente en esto. Pero necesitamos entender entonces que Dios me declara justo sin serlo por mi confianza puesta solamente en Cristo, y eso es solamente por la gracia de Dios, donde excluye todo mérito del hombre, porque esto es una obra de principio a fin de Dios. Hasta que lleguemos a la presencia del Señor tendremos un conflicto en nuestra teología intelectual, decían algunos teólogos, con respecto a nuestra teología emocional. Sabemos que intelectualmente hemos sido salvos por gracia. Decimos, sí, soy salvo por gracia. Somos salvos por la justicia de Cristo. Pero emocionalmente hablando, muchas veces nos sentimos más amados o más aceptados por Dios dependiendo de nuestras obras. Dependiendo de nuestro comportamiento. Y allí es donde debemos recordarle al alma que solo por gracia. Si usted hoy se levantó y pecó, no hay justo, ni siquiera uno, solamente Él, y que solo por gracia.
Si hoy estamos de este lado impartiendo la palabra, es solo por gracia. Nos excluye de todo mérito a nosotros. Y eso es un golpe fuerte al alma. Porque no se trata de nosotros, hermanos. El evangelio no se trata de nosotros. El evangelio no se trata del hombre, no. El evangelio se trata solamente de la obra que Dios hace desde principio a fin, que el único que debe ser exaltado es Él. Solo nos beneficiamos de la obra que Dios hace en nuestra vida, marcada desde la eternidad pasada, pero todo se centra en Él. Y entendamos eso, que es solamente gracia de Dios. Si usted está aquí hoy, como se lo dije, es por gracia de Dios. Si usted está escuchando hoy su palabra, es por gracia de Dios. Si usted está escuchando hoy esto, es porque Dios lo ha colocado en el lugar correcto para decirle que tiene acceso a la salvación solo por medio de la gracia que Él otorga. Que no es el esfuerzo humano, que es solamente su gracia, que Él dispensa sobre nuestra vida para que nosotros disfrutemos de ese beneficio y de ese regalo que es la salvación. Entendiendo esto de la gracia, pasamos al siguiente pilar, que sería solo Cristo, que es la salvación de Cristo solamente. Recuerde que las 5 solas se mencionan en latín porque era el lenguaje que hablaban los reformadores o los estudiosos de ese tiempo. Y ahí llegamos al tercer pilar de esta edificación, y es que la salvación es en Cristo únicamente. El versículo que vamos a desarrollar está en Juan capítulo 14, versículo 6, donde dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La salvación solo en Cristo. Veamos un poco el contexto de la Reforma. Seguimos recordando. La iglesia de Roma enseñaba, y hoy continúan enseñando lo mismo, que la salvación es en Cristo, pero lo que Roma no acaba de afirmar es que la salvación es solamente en Cristo Jesús y solamente por Cristo Jesús. Es en Cristo y es por Cristo. Eso es lo que Roma no acaba de afirmar. Y como lo mencionamos la semana pasada cuando desarrollamos sola escritura, en el punto 95 del Catecismo Católico, enseña que la tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Con esta aseveración la iglesia da a entender, la iglesia católica, que de alguna manera la institución de la iglesia católica en sí misma juega un papel en la salvación de los hombres. Algo que contradice obviamente completamente las enseñanzas de las escrituras. Y Cristo lo dijo de una manera categórica, que Él es el camino y que nadie va al Padre sino solamente a través de Él. Hoy en día hay muchos caminos, sobre todo en este pensamiento donde hoy nos estamos desarrollando como generación. Hay muchas opciones presentadas como caminos, religiones, ideas, pensamientos, pero Cristo fue claro: nadie llega al Padre sino solamente a través de Él. En un mundo inclusivo y tolerante, hoy en día, si proclamamos a Jesús como el único camino, como la única verdad al Padre, quizás es algo que irritaría mucho. Yo creo que hoy en día no hemos sido excluyentes en afirmar esta verdad como Jesús lo hizo en su tiempo, como Jesús lo habló a los fariseos. El hombre de hoy no puede creer que la fe cristiana pueda poseer la única verdad, y esto se debe obviamente a la influencia del posmodernismo, que es un movimiento que proclama que nadie posee la verdad porque la verdad es relativa a la cultura. Los gustos, las preferencias, las opiniones de cada uno.
lo que la mayoría ignora es que la verdad siempre es exclusiva. Independientemente de cuál sea el campo del saber que estemos considerando, la verdad es siempre exclusiva. Nadie habló de manera tan exclusiva como Jesús. Eso lo vemos en Juan 10, del 7 al 9, cuando dijo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces vemos que Jesús dice que Él es un camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta. Por otro lado, en el contexto de Romas vemos que la iglesia también le asigna a María un rol que la palabra nunca le concede. Esto es lo que cree la Iglesia Católica incluso hoy en día. De acuerdo al Papa León XIII, en Magna Dei Matris, dice: nada de ese inmenso tesoro de todas las gracias que el Señor trajo a nosotros es dado a nosotros que no sea a través de María. De manera que de la misma manera que nadie puede venir al Padre de lo alto excepto a través del Hijo, casi de la misma manera nadie puede venir a Cristo, excepto a través de su madre. Mire esta herejía. Y hay creencias, y por eso hoy en día la Iglesia Católica le rinde tributo a la Virgen María y le coloca una posición de eminencia como un camino a esa salvación al Padre, cuando la Escritura dice Cristo que Él es el único camino, no hay otro. Los reformadores lucharon con ese trasfondo religioso, donde Cristo estaba perdiendo terreno como el único camino al Padre. No hay ningún otro intermediario, institución que pueda llevarnos a eso, y en su época nadie lo expresó mejor como el reformador suizo Ulrico Zwinglio, al decir: en resumen del Evangelio es que nuestro Señor Cristo, el verdadero Hijo de Dios, nos ha hecho conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial y nos ha redimido de la muerte y nos ha reconciliado con Dios a través de su inocencia. Por tanto, Cristo es el único camino de salvación de todos los que fueron, son ahora o serán. No hay otra forma de llegar al Padre sino a través de la vida del Hijo. Ahora hay que ver el rol de Jesús en esa salvación, porque es importante la vida de Cristo, tanto en la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor, porque eso es lo que obviamente nos da la salvación. Contribuye a la salvación de los perdidos, nada más puede hacerlo. Jesús vino a vivir una vida que ninguno de nosotros podía vivir. Estábamos anclados, atados al pecado. Jesús vivió la vida que nosotros no podíamos para hacer justicia delante de Dios. A morir una muerte que ninguno de nosotros hubiera podido morir, la cruz. Y a resucitar de entre los muertos para que finalmente Él derrotara la muerte y el pecado. Mire la gloriosa obra por medio de Cristo, lo que expresa su muerte, la vida, su muerte y su resurrección. Cuando hablamos de su vida, Adán, como representante de la raza humana, cuando pecó, nosotros adquirimos una deuda moral con Dios y la tenemos. Ninguno de los descendientes de Adán ha podido cumplir la ley. Ninguno. Incluso cuando Dios da su ley, los judíos se jactaban a través del cumplimiento de la ley, que esa era la forma de justicia para Dios. Pero la ley lo que hacía era mostrarnos el pecado, nuestra condición interna. Nadie podía cumplir o adquirir esa moralidad perfecta delante de Dios hasta que Cristo vino y cumplió con todas las demandas de la ley, como lo dice su palabra. Jesús, a su paso por la tierra, Él dejó claro que Él no había venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Eso lo dijo en Mateo 5:17. Como Jesús cumplió con todos los preceptos de la ley, mire, ni Pilato ni el Sanedrín encontraron faltas en Él. Tuvieron que buscar falsos testigos para acusarlo. Mateo 26:60. Aún desde el punto de vista político,
Pilato no encuentra faltas en él cuando lo llevan delante del gobernante. Eso está en Lucas 23:4. Y tampoco lo encontró Herodes. Entonces, nadie pudo cumplir la ley. Solo Jesús logró hacerlo. La ley que Adán no logró cumplir y que ninguno de esos descendientes ha podido cumplir, Jesús la cumplió de principio a fin. Y lo hizo para que los méritos de su vida fueran contados a nuestro favor. Por eso Él vivió la vida perfecta, sin pecado, sin mancha, porque son los méritos de su vida lo que son contados a favor de nosotros. Y es lo que Dios ve en aquellos que hemos sido regenerados. Hablemos de la muerte. Marcos 10:45, Jesús mismo definió la misión de su primera venida. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. El pecado no podía ser perdonado si alguien no pagaba esa deuda. De lo contrario, la justicia de Dios no quedaba saciada. No iba a ser un Dios justo, tenía que ser saciada esa justicia, hubiese quedado insatisfecha. Y nuestro Dios es un Dios justo, un juez justo. Y existían dos formas: que Dios Padre condenara a toda la humanidad y que todos fuéramos al infierno, o enviaba a su Hijo para que cumpliera la ley y, habiendo cumplido toda la ley, fuera a morir en la cruz en lugar del pecador, tal como obviamente Cristo lo hizo. Y en 1 de Pedro dice: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por su herida fuisteis sanados. Y el apóstol Pablo lo expresa más claro en Romanos 5, del 8 al 10. Dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Sin haber llenado a cabalidad la ley de Dios, Jesús no hubiese calificado obviamente para ese sacrificio perfecto por los pecados de los seres humanos. Nadie había hecho eso, ni llenar la ley a la perfección, ni morir por los pecados de la humanidad. Pero el día que Jesús murió, Él mismo supo que había terminado la obra que el Dios Padre le había encomendado. Y por eso Jesús en la cruz, al morir, dice: consumado es. Consumado es. Es una palabra, una expresión gloriosa. Jesús estaba diciendo: se cumplió la obra que estaba establecida desde la eternidad pasada. Cumplí tu voluntad. Eso está en Juan 19:30. Con una sola palabra Jesús expresó que el trabajo de la redención había terminado en la cruz del Calvario. No había más nada que cumplir, no había más nada que hacer. Ninguna obra hecha por el hombre podría haber mejorado la obra de redención de Jesús, porque la obra que Él hizo y que Él culminó fue perfecta. Fue perfecta, fue un sacrificio perfecto. Por eso es una aberración pensar que nuestras obras pueden contribuir a dicha salvación, porque aún nuestras obras de justicia están manchadas de pecado, ¿cierto? Lo leímos la semana pasada en Isaías. Entonces el ser humano no puede contribuir en su salvación. Lo hizo el Señor a través de su muerte. Esa muerte en Cristo fue vicaria o sustitutiva. Vicaria, el término que se usa en teología, implica sustitución. Yo tenía que haber sido clavado en esa cruz. Yo era el que tenía que estar allí. Pero Jesús tomó mi lugar, y como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, nos dice que aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. El mismo énfasis lo vemos en Isaías 53, del 5 al 6. Su muerte no fue solamente vicaria, fue también propiciatoria. Propiciación es un término que se usa secularmente para hablar de que antiguamente tenían que presentar una ofrenda a un dios pagano para calmar su ira a través de los sacrificios.
Entonces la muerte de Cristo, al decir que fue propiciatoria, es en el sentido de que Dios estaba airado con la humanidad, obviamente por el pecado del hombre, y Cristo vino a aplacar la ira de Dios. En ese sentido fue propiciatoria. Imagínense Cristo en la cruz del Calvario cuando dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque todo el pecado de la humanidad estaba recayendo sobre los hombros de Él. Él estaba pagando una deuda que ni tú, ni yo, ni nadie pudo pagar, viviendo una vida que nadie podía vivir, para que hoy nosotros pudiéramos disfrutar de este regalo que es la libertad que tenemos en Cristo. Y esa libertad es la vida en abundancia que Él nos da. Esa vida en abundancia es la vida donde hemos sido liberados del pecado, esa vida donde la maldad interna del hombre ya no puede gobernarlo, porque hay una nueva naturaleza impartida en nosotros que nos hace vivir la vida de Dios. Y vemos la resurrección de Cristo. Muchos han dicho que la resurrección del Hijo al tercer día fue el amén del Padre en su sacrificio perfecto. Muchos teólogos expresan esto y ciertamente lo representa. Si ese sacrificio no llenaba las demandas de la ley, Dios jamás lo hubiese aceptado como válido. Tenía que ser perfecto. La muerte de Cristo a nuestro favor fue vital. Y esto lo explica Pablo a los Corintios. En 1 Corintios 15, del 12 al 19, leo rápidamente. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque como hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados, entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Vemos la importancia de la resurrección de Cristo para la salvación del ser humano. Algunos decían en ese contexto que la salvación que la resurrección no se había dado. Sin su resurrección, nosotros estaríamos muertos en pecados, en delitos todavía, porque la resurrección de Cristo proclama la victoria sobre pecado y la muerte. Eso es lo que proclamamos, eso es lo que cantamos. Él fue el único que venció al pecado y a la muerte. Las llaves que Adán entregó, Cristo las tomó y en beneficio nos dio por extensión a nosotros. Entonces, tenemos claro, y el mismo Jesús fue el que lo deja así establecido, que Él es el único camino para la salvación. Solo Él nació sin pecado, solo Él vivió sin pecado y solo Él murió sin pecado. Solo Él fue victorioso sobre el pecado. Él es el camino que hay que seguir, Él es la verdad que tenemos que creer y es la vida que tenemos que vivir. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Hay muchos versículos, se los voy a mencionar solo rápido. Juan 14:6, ya lo leímos, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 10:9, yo soy la puerta. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Y fíjese esto, Jesús no dice: yo te digo la verdad. Él dice: yo soy la verdad. Él personifica la verdad. No la dice. La verdad no se encuentra en un sistema de filosofía, creencia. La verdad se encuentra únicamente en una persona.
y es Cristo. Jesús dijo, yo no te señalo el camino. Él dijo, yo soy el camino. Él también dijo, no solo soy capaz de dar vida, Él dijo, yo soy la vida. Y finalmente vemos en Colosenses 1:18 que Dios planificó todas las cosas en la creación, en la redención, para que su Hijo tenga la preeminencia en todo. No podemos desconectar ninguna de las bendiciones que Dios nos ofrece en la salvación de pura gracia, de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra salvación no consiste en otra cosa que tener a Cristo. Lo que Dios nos da al creer es a Cristo. Y porque tenemos a Cristo, estamos unidos a Él. El destino de Cristo es nuestro destino. Y eso, como lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:11, Cristo es todos y en todos. Cristo hizo dos cosas que nadie podía hacer. Y hay tanto por conocer, tanto por digerir, que no es solamente escuchar, es digerir la palabra. Amados hermanos, la obra de la cruz, la obra consumada de nuestro Señor, aunque intelectualmente quizás muchos las conozcamos, es algo que tenemos que rever todos los días. Todos los días. Hay gente acá sentada en estas sillas que asiste a una congregación local, pero aún su vida no ha experimentado esa gloriosa obra de la cruz. Y no lo digo para jactarnos, sino porque es una realidad espiritual. Y esa es la oración que la casa está haciendo sin cesar los días miércoles. Cuando nos juntamos acá, es para hacer acciones de gracia y es para orar, para que veamos cómo esta obra gloriosa de nuestro Señor se extiende a otros por amor, por misericordia, por gracia de Él. Usted no sabe lo importante que es estos tiempos cuando nos juntamos como cuerpo, como iglesia, porque nos dejamos llevar por los sentidos naturales. Pero si viéramos espiritualmente, como ayer nos decía Bárbara, nuestros ojos al salir a la calle es como caminar en un cementerio. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que espiritualmente allá afuera está muerta. Están siendo gobernados por el pecado, están siendo gobernados por la herencia que quedó en Adán. ¿Y quién va a predicarles? ¿Quién va a hablarles de la verdad? ¿Quién va a hablarles la verdad? Sino aquellos que estamos siendo expuestos a su palabra. Dimensionar la obra de la cruz nos lleva a ser agradecidos con el Señor. Si algo tenemos que dar gracias es por lo que Cristo hizo, porque Cristo entregó su vida y todo el plan de redención fue perfecto para que hoy disfrutáramos todo lo que podemos disfrutar en el Hijo. Y lo más impactante es que eso no nos costó nada a nosotros. Fue solamente por gracia, algo inmerecido.